Son las 7:15 de la noche. Quiero que te ubiques en tiempo y espacio. 7:15 de la noche de cualquier semana, no importa, es indistinto. Son las 7:15 de un miércoles, por ejemplo, mitad de semana. De cualquier semana, insisto. El tren, el ferrocarril, atiborrado de gente, entra pesadamente en la estación. El vapor brota por las válvulas y el calor del motor, de los frenos, se mezcla con el invierno crudo, acerbo, gris, que cala los huesos. Es indistinto si este ferrocarril es en la estación del Grand Central de New York, no sé, Buenavista de México, Ramos Mejía de Buenos Aires, Usaquén de Bogotá, Colmena de Lima, Atocha de Madrid, Puerta de Atocha de Madrid, donde fuera. Pero todos los que viajan ahí, en ese ferrocarril, en algún punto se parecen. Las puertas se abren, las puertas corredizas, la multitud se agolpa por salir, se precipita hacia afuera. Muchas de esas personas subieron a ese tren 12 o 13 horas antes, recién afeitados, perfumados, peinados, llenos de vida. Y ahora, 12, 13 horas después, regresan con paso inseguro, como zombies, aturdidos. Y también es indistinto si viajan en tren, en un ferrocarril, en un bus, en un metro o en el auto propio, parado en la autopista, atascado en el tránsito a la hora pico. Eso también es indistinto. Pero aún así se siguen pareciendo. Y yo puedo imaginarme el final de ese día. Recién son 7:15 de la tarde, el frío es espantoso, es gris, oscureció desde las 5 de la tarde. Pero esa gente, todos, apenas entran a la casa, se quitan el abrigo, se desploman en el sofá, se quitan el calzado, o se sientan en la silla junto a la cocina y buscan el control remoto y no quieren hablar. Si es cristiano, tal vez diga algo como: Señor, estoy harto de tener días como estos. Estoy harto de que estos días se repiten como un bucle interminable. Hay una película que se llama El Día de la Marmota, donde el mismo día se repite una y otra vez. En este caso, creo que las marmotas somos nosotros cuando el día se nos repite una y otra vez como un bucle. Y conozco a muchos así, que se sienten maltratados por la vida. No pueden decir que necesariamente están luchando con una metástasis, con un cáncer, con un desalojo, con una quiebra financiera, pero de igual modo tienen malos días una y otra vez. Por ejemplo, atrapados en un trabajo que detestan, pero es lo único que les hace pagar las cuentas, así que no pueden darse el lujo de ver e incursionar en otra carrera, y menos a esta altura de la vida. Otros prisioneros de su carácter, de sus malos hábitos, de un vicio que no pueden dejar. Y es así, en algún momento todos nos sentimos impotentes, independientemente si tenemos al Señor o no lo tenemos, nos sentimos frustrados. Yo sé que ahora posiblemente estés haciendo cosas que Dios no quiere que hagas. Y te sientes culpable y sabes que violaste y estás violando leyes de Dios. Y capaz que eres el único sobre la faz de la tierra que conoce tu pecado, pero yo voy a decirte una noticia, voy a darte una noticia. No tienes que pasar noches de ansias preguntándote ¿cuándo lo irás a ver? Mírame, Él ya lo sabe. Él ya lo sabe. Él ya lo sabe, Él ya lo sabe. Quiero que te grabes esto en tu corazón, Él ya lo sabe. Quizás creas que no, pero Él ya lo sabe, no puede estimarlo. Entonces no te molestes en perpetuar la farsa. Muy bien, dices, y entonces, a ver, ¿qué quiere Dios de mí? ¿Avergonzarme? No, quiere que deje de disimular. Lo hemos dicho cada domingo, quieres que dejes de ser hipócrita, que seas sincero y que te decidas a cambiar o permitir que Él te cambie. No te va a condenar, no te va a matar, solo quiere librarte de la culpa que has cargado
y darte un nuevo rumbo. Créeme, necesitas ir a su habitación hoy y decirle: papá, yo lo fundí, yo lo arruiné. Y no que des más excusas: yo lo arruiné, yo lo fundí, y espera la respuesta. Y te aseguro que vas a quedar atónito, porque vas a descubrir que a pesar de que conoce tu pecado, te sigue amando. Y su reacción no va a ser diferente a la de mi papá. Va a decir: yo estaba esperando que me lo confieses. No me tomes por ignorante, no me insultes mi omnisciencia. La próxima vez dime la verdad. Este es el lugar donde te debes correr cuando estás en problemas. Esto me dice el Dios que yo conozco. No es un Dios libertino, no es que me importa más la gracia que la verdad, pero yo tuve papá, soy papá y sé cómo funciona. Uno no deja de amar al hijo. Así te funda el auto. Uno mueve el bigote. Y hay más noticias buenas sobre la omnisciencia de Dios. Que Él no solo conoce tu pecado, sino que conoce todas tus cicatrices. Es decir, Él no sabe solo lo que has hecho, sino que si te conoce mucho, sabe lo que te han hecho. ¿No es una gran noticia? Cada persona es herida de una forma u otra. Todos tenemos una historia triste si pudiéramos contarla. Aquí no hay nadie que diga: mi vida fue simplemente un jardín de rosas desde que nací en el Palacio de Buckingham. Nadie. Todos podrían decirme algo como: sabes, si supieras cómo eran las cosas en casa. No tienes idea, Dante. Si supieras cómo me trataban a mí cuando era pequeño. O si supieras el trato inhumano que mi padre le daba a mi madre. Si supieras el alcoholismo y cómo afectó mi familia. Y por supuesto que no lo sé. Y por supuesto que no tengo por qué saberlo. Pero Dios sí lo sabe, Él estaba ahí, Él lo sabe y no se perdió ni una millonésima de segundo de lo que te ocurrió. Él estuvo ahí. Las cicatrices están allí y Dios conoce cuándo te la hiciste, cómo y por qué. Y no son solo de nuestra infancia, porque algunos tienen heridas recientes, abiertas, sangrantes, que ni siquiera se les puede llamar todavía cicatrices, son heridas. Y quizás estás sangrando emocionalmente ahora y vives días agonizantes, noches que terminaron por quitarte el sueño por ese amargo divorcio, o has sabido el horror de acariciar a un ataúd blanco, de despedir a un pequeño, a un hijo por un accidente o una enfermedad terminal. O sufriste por fracasos en las relaciones, fracasos en los estudios, debacles económicas, quién sabe cuántas cosas más. Es espantosa la cantidad de gente, la cantidad de personas que andan por ahí con el espíritu amputado. Hay mucha gente con el espíritu amputado. Y si a eso le agregas: mi esposo no sabe lo que yo siento, no sabe por lo que pasé, a mi esposa no le importa saberlo. Mis padres no se inmutarían si yo desapareciera, ni siquiera me echarían de menos. Si estás en esa estación de la vida, déjame recordarte unas poderosas verdades. En primer lugar, insisto, Dios lo sabe. Tu cónyuge por ahí no lo sabe, Dios sí lo sabe. Y Él está íntimamente consciente, como dijo David, de todos tus caminos y cicatrices. No hay herida, no hay cicatriz tuya que escape a su conocimiento. Pero no solamente Él lo sabe, sino que se preocupa. El Salmo 56:8 dice: tú me has visto dar vueltas y vueltas en la cama toda la noche. Eso dice David. Al que acomodó el cosmos en su lugar, al que niveló las montañas, al que puso los océanos en sus cauces, le dice: tú me has visto dar vueltas en la cama toda la noche. ¿De verdad creemos que una mala noche solo la vivimos nosotros y nadie más? Y grábate esto en la memoria. Dice David: tú has recogido mis lágrimas. Tú las has guardado en tu redoma y has anotado cada una de ellas en un libro. No es una poesía, no es una licencia poética. En la cultura del viejo Medio Oriente, cuando un soldado iba al campo de batalla, compraba un frasquito o redoma para darle a su esposa o a su novia o a su madre
Y entonces las damas le decían: en tu ausencia te lloraré mucho, voy a estar muy triste, pero cuando regreses verás mis lágrimas aquí, y entonces sabrás cuán precioso eres para mí. Entonces, cuando Dios nos dé la bienvenida al cielo, y esto no es algo poético, es verdad, va a tomar la redoma de nuestras lágrimas frente a su rostro dulce y dirá: yo no pasé por alto ni una sola. Cada lágrima en tu duelo, en el panteón, en la sala de espera de cuidados intensivos, en la soledad, en la amargura de la soltería, la separación o el divorcio, la orfandad. Y además no solo Él recoge cada lágrima nuestra, sino que las registra en un libro. Dice: y las he escrito en mi libro. Dios nunca dejará de preocuparse por tus lágrimas. Así es como muestra lo mucho que le importas. Ese es el Dios que necesitamos ver con ojos nuevos. No tienes que llorar solo, nunca más. No te dije que no tienes que llorar, solo que no tienes que hacerlo solo. El que creó el universo te examina y llora y se conmueve contigo. ¿No es algo maravilloso? No cambia eso tu mal día. Alguien tiene que decir amén. ¿Te cuento un secreto más? Si Él conoce tus secretos, tus pecados, si Él conoce también tus cicatrices, también conoce tus actos, mis actos, nuestros actos de servicio. ¿Viste que a veces nos desanimamos porque decimos: todo lo que hago pasa inadvertido, nadie lo aprecia? ¿Para qué hago todo esto? Lo han dicho pastores, simplemente ovejas. Esto no respeta estatura espiritual. En un momento de la vida dice: ¿sirve lo que estoy haciendo? ¿A alguien le importa? Y ahí es cuando necesitamos recordar Mateo 6:4. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público, pero Él ve lo que haces en secreto. Dios observa y toma nota del cielo de cómo te duelen los pies al final del día luego de servir. Pero también sabe cuando usamos la lengua para contribuir con algún rumor. Y toma nota cada vez que visitamos a alguien en un hospital o en la cárcel. Cada acto de carácter, de convicción, de servicio, de valor es observado por nuestro Dios. Y toma nota de un Dios omnisciente. Cada actividad Él te dice: yo lo vi, continúa, hazlo de nuevo, sigue haciéndolo, te compensaré. No estuviste orando en vano. No estuviste adorando en vano. No me serviste tantos años en vano. Obviamente nuestras obras no harán que Él nos ame más. Pero decime si no es maravilloso saber que Él ve lo que nadie ve, lo que el pastor no ve, lo que los líderes no ven, lo que la iglesia no ve. Dios sí lo ve. Dios lo ve y dice: no es en vano. ¿Cuántos lo creen? Díganme amén. Ahora, es probable que te estés preguntando: Ok, Dante, si Dios sabe todo, conoce mis secretos, o sea, mis pecados, mis cicatrices, mis actos de servicio, ¿por qué tengo días malos? ¿Cómo lo conecto? Me parece fascinante lo que me dijiste, pero ¿por qué a veces me siento tan enclenque, tan alfeñique, tan derrotado? ¿Por qué mis días malos comienzan malos y terminan así al final del día? ¿Por qué soy parte de ese grupo que baja del tren o del bus o del auto devastado, me tomo la cabeza entre las manos y pienso que solamente quisiera no levantarme mañana? Descubrí que la fe es el puente para salir de un mal día. Dios sabe que tenemos un mal día porque Él todo lo sabe, pero quiere saber qué hacemos para cambiarlo. A lo mejor dice: yo no soy una persona generosa, yo soy de ahorrar porque tengo miedo a que falte. Bueno, ¿por qué no empiezas a actuar como lo haría una persona generosa y ves lo que Dios puede hacer? Dice: a ver, ¿cómo actuaría? Lo voy a hacer en fe, me duele dar, pero lo voy a hacer en fe. ¿Cómo actuaría una persona generosa? Si Dios puede mantener el sol en su órbita, si Dios puede dividir el mar, ¿por qué habríamos de dudar que no puede cambiar un mal día? Pero tenemos que llenar nuestra mente con la identidad de Dios. Como estoy harto de tener malos días y malas semanas y malos meses, yo tengo que declararle la guerra a la ignorancia acerca de quién es Dios.
me urge, necesito conocerlo más. Porque Él conoce mis secretos, mis cicatrices, mi servicio a Él. Y para que Él se manifieste en mi vida, cuando confío en Él, aún en los días en que me encuentro entre el mar y el faraón, tengo que caminar con fe en dirección a que el día va a cambiar. No es confesión positiva, no es la torpe repetición de palabras huecas, es confiar que mi día va a cambiar si yo camino hacia el Mar Rojo diciendo no sé si voy a desaparecer, si voy a volar o el mar se va a abrir. Yo voy a confiar de que si el día empezó mal, va a terminar bien. ¿Tú lo crees de verdad, sí o no? Mira, te voy a contar solo una pequeña historia más antes de irnos. Una pequeña historia te la voy a regalar hoy. Fue hace un tiempo, no te diré exactamente en qué día fue, qué fecha fue, porque no viene a cuento y es irrelevante a la línea del relato. No importa, pero ocurrió. Un día martes, comencé a sentirme realmente muy enfermo. Es algo que me ha sucedido una decena de veces durante la semana, durante el año. Pero durante estos años, cuando algo le ha sucedido a mi salud, me acostumbré a pedirle a Dios que me sane poco antes del domingo, porque Él sabe la responsabilidad que me ha conferido. Pero ya habían pasado 3 días, el cuadro empeoraba, me sentía muy débil, no podía predicar el domingo, y no había absolutamente nada, ninguna fuerza, ninguna fuente interior para sacar una onza de energía que me ayudara. Y a medida que se acercaba el sábado, se me hizo muy claro que carecía de las fuerzas esta vez para predicar. He tenido días malos, de lunes a sábado, pero si te dedicas a predicar, no esperas tener un mal día el domingo. Trato de que el domingo nunca sea un mal día. Y le pregunté al Señor si estaba bien que buscara un reemplazo, y Él me dijo, haz como prefieras, estará bien conmigo. Eso fue lo que sentí, haz como prefieras, si tienes un reemplazo, estará bien. Estará bien para conmigo. Era un padre diciéndome, si te sientes enfermo, está bien, que te quedes a descansar, yo estaré complacido. Pero si decides confiar en mí para predicar, te voy a dar mi gracia como siempre. Y yo le dije, no puedo, admití, no tengo fuerzas. Pero enseguida el quieto susurro del Espíritu le dijo algo cuerdo a mí fatigadamente y me dijo algo como, ve paso a paso. Era un mal día, era una mala semana, pero Él me dijo, ve paso a paso. Y el domingo por la mañana, levántate y actúa como si no tuvieras ningún problema para predicar. Confía en mí, camina en la dirección que te estoy pidiendo que vayas y ten fe en que te voy a dar la gracia y el favor mientras vayas y camines. Así que a la mañana siguiente me desperté y mi primer impulso fue quedarme en la cama, no podía. Pero entonces recordé las amables palabras de Dios. Dije, muy bien, Señor, me voy a levantar, actuaré como si tuviera todas las fuerzas del mundo e iré hasta donde me permitas. Si es hasta la puerta de calle, hasta ahí iré. Si es hasta mi automóvil, hasta ahí iré. Si es hasta el stage y subir aquí, hasta aquí llegaré. Seguiré adelante confiando paso a paso. Este ejemplo es para cualquiera que tenga un mal día, de salud, de relación, de finanzas. ¿Se hizo fácil todo de inmediato? No, no lo creas. Mientras me bañaba, me vestía y conducía hacia la iglesia, sentía una sensación de pesadez. Me dolía todo, me dolía todo. Cuando al final me paré frente a la congregación aquí, no sentí ninguna energía proveniente de Dios. Pero oré para mí, dije, Señor, aquí estoy confiando en ti. Me siento terriblemente débil esta mañana, ni siquiera puedo sonreír. No quiero dar lástima, no quiero que se den cuenta esta gente porque probablemente tengan peores problemas que yo. Y han venido aquí a recibir una palabra de aliento, una palabra de favor, no una queja, no hoy. Pero aquí voy a permanecer y actuar como si me hubieses dado la gracia y el favor que necesito. Si me lo das, bien, la libramos. Si no me lo das, bueno, sé que me desmayaré aquí mismo, pero esto es lo que me has enseñado a hacer desde que era un jovencito. Así que aquí vamos. Me sentía como Mel Gibson en Corazón Valiente.
Era William Wallace. La fuerza de un guerrero depende del tamaño de su corazón. ¡Oh! Me gustaría poder decir que en ese momento fui cargado repentinamente de energía, pero Dios me dio la suficiente gracia como para predicar, terminar mi mensaje sin que nadie notara que yo estaba enfermo. De hecho, muchos me dijeron que fue un mensaje maravilloso, que Dios les había hablado como nunca. Y capaz que te suene demasiado trivial, pero para mí fue uno de los momentos más maravillosos que he tenido, porque me pareció el colmo de lo absurdo, caminar hacia un mar que está cerrado. Porque hubiese estado bien que alguien más lo hiciera, pero debí aprender que si lo conozco bien, Él sabe cuando tengo un mal día, y que si doy pasos de fe en un mal día, Él va a terminar abriendo el mar. Comportarme como que todo estuviese bien. ¿Cuántas veces Dios habrá querido mostrarnos su fortaleza, su favor, y no se lo hemos permitido? Dios es grande, Dios es poderoso, pero tenemos que invitarlo a que ese poder, esa gracia y ese favor entre en nuestra vida, sea parte de nuestra dinámica diaria. Algunos de ustedes, yo lo sé, y aquí también tienen que enfrentar días malos. Están tan preocupados y aterrados que no saben qué hacer. Bueno, yo te animo a que actúes como si estuvieras lleno del favor, de gracia, y veas, solo pruebes si Dios acaso no te da favor para continuar. Pablo nos exhorta en 1 Corintios 2:5 para que vuestra fe no esté fundada sobre la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Todos tenemos un mal día, pero que ese mal día se transforme en el guión de nuestras vidas todos los días es una decisión nuestra. Y para dar la nota, porque ahora es cuando algunos pastores teólogos me empiezan a querer, y eso no me gusta mucho, quiero terminar con una poesía, una prosa del poeta y trovador catalán, un poco también para reconciliarme con los españoles y me dejaron de querer por lo que dije que Jesús era gallego. El querido catalán Joan Manuel Serrat suele cantar una bellísima canción que dice más o menos así, dice: hoy puede ser un gran día, todo está por descubrirse, si la rutina te aplasta, dile ya basta a la mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. Hoy puede ser un gran día, dice Joan Manuel, un ejemplar único, imposible de recuperar, que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti, y si lo empleas como si fuera el último que te toca vivir, lo vivirás. No lo mires por la ventana, siéntate al festín, pelea por lo que quieres, no desesperes si algo no anda bien. Hoy puede ser un gran día, y dice el catalán, y mañana también. Y cuánto más nosotros si tenemos al Señor. Hoy puede ser un gran día y mañana también. Hay un momento en la noche, durante la semana, donde nos dejamos caer, nos desplomamos sobre una silla, y si hay un sillón, sobre un sillón, nos tomamos la cabeza con las manos y fijamos la mirada perdida sobre la mesa, sobre la mesada, ponemos la mirada perdida sobre algo y decimos: otro mal día. Esta es la historia de mi vida. Un mal día detrás de otro. Un mal día detrás de otro que precede a otro aún peor. Y entonces ahí nos autoprofetizamos para alentarnos. Hubiese sido mejor que no me hubiera levantado esta mañana, me hubiese quedado en la cama, yo no sé para qué vivo, yo no sé para qué tanto esfuerzo. No sé si te pasó algo similar, por las dudas en casa y acá, no digan amén, pero háganmela así con la cabeza y yo voy a entender. Si la respuesta es sí y es positiva, yo necesito que me prestes tu atención, porque no soy de hablar de la patología sin darte la terapia, porque si no te vas más deprimido de lo que llegaste. Entonces, estás a punto de aprender una de las verdades más poderosas, más alentadoras y más inspiradoras acerca de Dios, que tienen que ver con estos días comunes, que a veces son demasiado grises, que a veces son demasiado acerbos, demasiado fríos. Es una de las verdades más inspiradoras. Una vez le preguntaron al filósofo y al orador y pastor presbiteriano Robert Sproul, un hombre de Dios que actualmente está en la presencia de Dios, pero que era un genio, era magnífico en su retórica, escribiendo libros. Se le preguntó: ¿cuál
en su opinión, la necesidad más importante de un cristiano. La necesidad más importante en la vida de un cristiano. ¿Qué necesita saber un cristiano? Independientemente, claro, de aceptar a Cristo en su corazón, de entender que fue perdonado de sus pecados. Además de eso, que es lo fundamental. ¿Qué es lo que un cristiano debería saber? Y Sproul respondió muy atinadamente: la necesidad más grande del cristiano es descubrir la verdadera identidad de Dios, que a veces le puede llevar toda una vida. Descubrir quién es el Dios al que adora y sirve. Y él agrega: si de verdad los cristianos entendieran o entendiéramos la personalidad y el carácter implicado de la naturaleza de Dios, nadie tendría un mal día siquiera nunca. De allí es que se me disparó este mensaje, por el dicho de este caballero. Dijo: si alguien entendiera, si lográramos entender la naturaleza de Dios, la relación que Él tiene con nosotros, ni siquiera tendríamos un mal día. No dijo ni siquiera nos enfermaríamos, no tendríamos quiebras financieras, ni problemas matrimoniales, ni problemas con los hijos. Dijo: ni siquiera tendríamos un mal día. O por lo menos una cafetera que no funciona no te arruinaría el día. Y este es el punto principal. Que los cristianos creemos, y aquí le pongo comillas, o suponemos que conocemos a Dios, porque venimos a la iglesia, porque lo adoramos, porque nos hablan de Él, porque el predicador nos habla una y otra vez de los mismos versículos. Pero yo sigo insistiendo esto de que necesitamos ver a Jesús con ojos nuevos. ¿Cuántos quieren esto? ¿Cuántos lo desean de corazón? ¿Qué significa con ojos nuevos? Con ojos frescos. Para ver a Jesús con ojos frescos uno tiene que desaprender mucho. El Señor continuamente decía: oíste que fue dicho por Moisés o por los escribas, mas yo os digo. Eso fue lo que alteraba a los públicos religiosos, que había que desaprender para poder aprender de vuelta. Aprender desde cero aprendemos todos. Desaprender es difícil. Por eso nos cuesta tanto los idiomas a los que tenemos cierta edad, porque ya aprendimos a hablar de determinada manera. Y nos quieren enseñar mandarín o inglés de la noche a la mañana y somos duros para hablar. No es que tenemos acento, arruinamos el idioma inglés, lo arruinamos. ¿Por qué? Porque nos cuesta desaprender la lengua materna. Nos cuesta desaprender lo que ya creemos que sabemos es nuestro medio de comunicación. En las Escrituras pasa igual. Cuando uno cree saber algo, entonces tiene un mito o se arma una manera de pensar estructurada que después cuesta que Dios nos dé un vino nuevo. Te voy a dar un ejemplo, solo un ejemplo y ya continúo. La mayoría creemos o creímos que Jesús hablaba y sigue hablando como si fuera un nativo de Galicia o de Cataluña. Creemos que si Jesús hablara hoy diría: pues vosotros sois la sal. Os lo digo para que os regocijéis y os alegréis. De cierto me habéis oído, tíos. Vas a flipar con esta bienaventuranza que está de la hostia. Entonces, nosotros decimos: ¿pero por qué pensamos que Jesús hablaba así? Bueno, porque así lo vimos en las películas. Porque así está escrito acá. De cierto os digo, que si no entraréis, y pensamos que Jesús habla así. Es una traducción, esta es una traducción de un monje español llamado Casiodoro de Reina del año 1569, que tradujo lo que se llamó la Biblia del Oso. Y en 1602 vino otro, iba a decir gallego, pero español, llamado Cipriano de Valera, que le hace la primera revisión. Entonces a mí me hace mucha gracia cuando alguien dice: a mí no me gusta leer las versiones populares, porque no es la verdadera palabra de Dios. Yo conozco a alguien que dice: a mí me gusta leer la Reina Valera, la más antigua, porque esa es la verdadera. No, son todos españoles hablando. La versión Reina Valera, que la amamos, pero hasta incluía libros apócrifos cuando la condensaron.
Estaba el libro de Judith, Eclesiástico, el libro de Baruch, que contiene una de las cartas de Jeremías, Macabeos, recién en 1862, vino otro español anglicano, un español de Córdoba, España, llamado un tal Lorenzo Pedrosa, que dijo, vamos a cambiar y vamos a sacar estos libros que no son canónicos, y quedó las escrituras tal como la conocemos. Entonces no la estoy desacreditando, lo que estoy diciendo que durante 2000 años de composición del Antiguo Testamento, esto es de Génesis a Malaquías, fue escrito en hebreo, no en gallego, no en español. Y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y el Señor utilizaba otro lenguaje, que era el arameo, que era la lengua vernácula del Nuevo Testamento. Era la lengua franca del Nuevo Testamento en los tiempos de Jesús. Y ustedes ven, o habrán notado que muchos predicadores hasta copiamos torpemente los modismos del español antiguo porque creemos que así hablaba el Señor. Os digo esta mañana, bendito sea el Señor, que Él ha dicho a vosotros. No, eso hablaban los Casiodoro de Reina, estos gallegos, no nosotros. Saludo a todos los españoles que no les gusta que le digan gallego, pero bueno, son españoles. Entonces, un ejemplo, que muchos apenas conocemos la identidad de Dios. Y tenemos allí la identidad que hemos visto en alguna película, algo que nos quedó en el subconsciente de lo que oímos predicar. Y uno va a las Escrituras y afortunadamente Dios no hace un misterio, un secreto cósmico de su identidad, un acertijo enigmático, esotérico, que hay que investigar demasiado. No, Él muestra su naturaleza acá. En las Escrituras, de forma autobiográfica, en esto que llamamos Biblia, independientemente de la versión que sea, la que nos sintamos cómodos para leer. Y cuando leemos este libro, no para copiar frases, insisto, de la vieja España, sino que lo leemos con ojos nuevos, vamos a descubrir la identidad del Señor y la revolución que eso puede hacer en nuestras vidas diarias. Si tan solo miráramos a Jesús y a Dios sin el filtro humano, ni siquiera puedes ver a Dios con mi filtro. Yo tengo un filtro, ¿cómo que no? Tengo una manera de ver al Señor, pero por ahí no es la tuya. Esto, no obstante, no quita credibilidad, no socava mi predicación en este caso. Pero tú tienes que descubrir a Dios y tener una relación personal con Él, no vicaria, no a través mía. ¿Hasta ahí me explico, sí o no? Cada uno, no, me mira, 3 entendieron. ¿Me explico, sí? Bueno. Justo hoy vinieron los que hablan arameo, pero... Entonces, para empezar con algo que damos por sentado. Dicho esto, te voy a dar algo que damos por sentado la mayoría, que es omni, que el Señor es omni, que significa todo. Omni es todo, no ovni, objeto volador no identificado, ovni, omni, O-M-N-I, es todo, totalmente conocedor. Entonces, ¿qué es? Omnisciente. Totalmente presente, ¿qué es? Omnipresente. Totalmente poderoso o potente, entonces, ¿qué es? Omnipotente. Ustedes tienen que decir, ¿qué tiene que ver esto con que tengo un mal día? Ahí voy. Es posible que ahora mismo digas, yo ya sabía eso, Dios es omnisciente, omnipotente, omnipresente, no tengo que aprender más al respecto. A lo cual yo pregunto, ¿estás seguro? Saber estas 3 cosas, que Dios todo lo puede, todo lo sabe, que está en todo sitio a la vez, saber esto cambia tu vida diaria con el Señor, afecta tu vida diaria, de modo que nunca tienes un mal día, porque solo saber esto cambia tu óptica, tu perspectiva. Si la respuesta es no, es porque tienes que aprender más al respecto. Entonces voy a comenzar con un solo omni, uno solo, y vas a ver cómo uno puede afrontar la vida en esos días malos, en esos días difíciles, álgidos. Cuando la Biblia enseña que Dios es omnisciente, que todo lo sabe, no está diciendo que es brillante, o que es un genio, o que es muy inteligente. Esos son adjetivos para personas limitadas a los factores de tiempo y espacio. Tu hijo puede ser inteligente, o no, si salió al padre, o...
es chiste. Omnisciente es que Dios lo sabe todo, no que es inteligente, lo sabe todo. Ninguna pregunta a Dios lo puede confundir, ninguna. Ningún dilema lo puede turbar, ninguno. Nada lo puede sorprender. Él tiene un conocimiento eterno, intrínseco y perfecto. Él tiene un conocimiento completo de la biología, de la zoología, de la química, de la psicología, de la geología, de la física, de la medicina, de la genética, todo. Lo sabe todo, dice la Biblia, no algunas cosas, todos. La diferencia con alguna persona que tiene algún conocimiento es que esa persona siempre va a estar limitada al tiempo en que viva, al espacio geográfico, topográfico, dónde estudió, cuándo se crió, en dónde, entorno, etc. Dios no. Dios lee nuestro futuro con la misma claridad que lee nuestro pasado. Para Él no hay pretérito ni futuro, no hay líneas de tiempo. Lo que vas a hacer dentro de 50 años es tan claro para Dios como lo que eras hace 10. ¿Me siguen hasta ahí? Para Dios es lo mismo, a Dios no le sorprende tu futuro, Él ya vio cómo terminan tus días y ya sabe cuándo terminan tus días. Morir, vamos a morir todo, el tema es dónde y cuándo, pero Él ya lo sabe, el dónde y cuándo Dios lo sabe. Dios no tiene problemas de memoria como una computadora que tiene que borrar información en el disco rígido para crear más espacio disponible, Él no tiene problemas. Y la Biblia dice que aunque Él mantiene control sobre el sol, los astros, las estrellas, las constelaciones, su conocimiento incluye hasta aparentes frivolidades, como llevar la cuenta de nuestros cabellos, como dice Mateo 10:29. Él sabe quién se está poniendo más pelón cada día. Aunque tú digas, solo yo lo vi en la ducha, el Señor también lo vio. Y tiene un ángel llevando la contaduría, perdió 2 cabellos y va anotando. El escritor de los Hebreos 4:13 dice así: todas las cosas, todas, no algunas, no ciertas cosas, todas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel, de Dios. Entonces, a ver, convengamos esto, no hay una sola motivación, no hay un solo suspiro, no hay un solo acto, no hay una sola palabra tuya, mía, que se haya escapado de la atención de Dios. Nada, desde que naciste, desde la cuna a la tumba, desde el útero al sepulcro, no hay nada que se escape a Dios. Y la belleza de esto tan asombroso, de esta verdad tan formidable, es que cuando voy a las Escrituras de las cuales hoy hablamos, independientemente de la revisión, encuentro que el hombre más elocuente que ha dado la historia, estoy hablando de David, se queda en silencio. Tiene David una retórica, una prosa, es un compositor, pero David, cuando descubre que Dios lo conoce en la intimidad, se queda anodado, atónito. A ver, David se regocijaba por la belleza de Dios. Se maravillaba por el poder del Señor. Pero cuando descubre cómo Dios lo conocía en secreto, toda la lírica del poeta quedó en silencio. En el Salmo 139, que después pueden leer tranquilos en el hogar, Salmo 139, no lo lean en gallego, por favor, pero léanlo como quieran, con el tono que se les ocurra. Pueden leerlo en mexicano. Así dice el Señor, chavo, no te aflijas. Que así hubiese sido si no hubiese sido Reina Valera, sino el Chavo del 8 el que hizo la revisión, ¿no es cierto? Dice David: oh Jehová, oh Señor, tú me has examinado y me has conocido. Él está sorprendido con esa revelación. Me examinaste y me conociste. No hay lenguaje florido en David, no hay metáforas elaboradas, no. Es una descripción lineal, porque no hay una analogía con la cual compararla. Solo dice: me has examinado y me conociste. David no puede creer que este Dios que entiende, a ver, los misterios intrincados del átomo,
las complejas interconexiones de nuestro sistema planetario, también lo conoce a Él, le conoce el corazón. Dice, me has examinado y me has conocido. Oh Señor, dice el Salmo. Así empieza, oh Señor, como si le doliera algo. Dios conoce incluso la monotonía de nuestro diario vivir, con todas esas actividades insustanciales como levantarte y acostarte. Uno cree que Dios se conecta con nosotros cuando vamos a orar. Estuve orando, hoy estuve con Él, pero Dios estuvo contigo aún antes que oraras. Porque David dice en ese mismo salmo, tú has conocido mi levantarme y mi sentarme y mi acostarme. O sea, que Dios no se pierde nada, a Dios le interesa todo. Cruza las piernas y Dios lo sabrá. Cambia de nalgas así porque estás cansado y Dios lo sabrá. Porque somos el objeto de su soberano conocimiento. Y agrega el salmista, agrega David, tú conoces mis pensamientos más distantes. Todavía están pensando, ¿cómo conecto esto con un mal día? Déjenme avanzar. David dice, tú conoces mis pensamientos más distantes. O sea, conoce cada cosita por pequeña, por nimia que sea. Cada meditación de la medianoche, cada estrategia planificada, cada adoración privada, cada acto amable, cada grito desmedido, cada vociferación a los hijos. Dios nos mira y nunca pestanea. Nunca jamás tuviste un pensamiento que Dios no haya conocido. David sigue agregando, dice, tú has escudriñado mi andar. Y también viste mi reposo, o sea que viste mis sueños. Y todos mis caminos te son conocidos. Entonces, a ver, antes que mandemos a imprimir nuestro itinerario, antes que armemos nuestro calendario, nuestra agenda, Dios ya tiene una copia. Nunca hemos hecho un viaje del cual Dios no haya sabido. Sea que nos encontremos en lo alto de una montaña o sepultados entre la masa de gente de un subterráneo, del metro, los ojos de Dios están sobre nosotros. Y sigue diciendo David, aún todavía está la palabra en mi lengua y aquí tú la sabes toda antes que yo termine de hablarla. O sea que aún antes de que digamos algo, Dios registra nuestras palabras y sabe aún los sentimientos con los que decimos nuestras palabras, las motivaciones. O sea que si hay alguien que nos toma la temperatura, es Dios. Él siente cuando nos llenamos de ira, cuando decimos Dios te bendiga. Y lo deseamos que lo reviente Satanás. Y Él sabe, Dios. Sabe cuando el miedo nos abraza, cuando la ansiedad hace que la confianza mengüe. Dios ve todo, bueno o malo, pero aún algo más maravilloso. David dice, detrás, delante, me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Así concluye. Si tengo un mal día, Dios lo sabe. Si me siento solo, Dios lo siente conmigo. David está tan emocionado por esta revelación que sus manos tiemblan. Él dice, tal conocimiento es demasiado grande para mí. Así lo dice en el Salmo. No lo puedo digerir, no lo puedo elaborar. Todavía no lo puedo discernir. Es un pensamiento demasiado grande, no lo puedo comprender. Y dice, hasta aquí llegué. Parece decir, si yo escribo algo más, sería una profanación. No voy a decir más. Solo, oh Señor. Llega a la conclusión, Señor, te importo. A Dios le importo. Se preocupa por mí. Dios se siente apasionadamente conmovido por lo que yo soy. Me ama. Hoy celebramos, como te dije, 100 domingos desde que en marzo de 2020 se declaró la pandemia y comenzamos estas transmisiones en vivo. Llegamos a 300 millones de vistas en todo el mundo. Mirá si Dios no es grande y no es maravilloso. 300 millones de vistas en todo el planeta. Eso es mucho. ¿Querés que te diga lo que más me sorprendió si tengo que hacer un balance? La cantidad de gente, cristianos veteranos y nuevitos, católicos, evangélicos,
testigos de Jehová, simpatizantes, curiosos. Lo que más me sorprendió es la frase: nunca dejes de decirnos, Dante, cuánto nos ama el Señor. Nunca dejes de decir, te ama princesa, te ama príncipe, dice, porque me cambió la vida. A lo que le respondo, nunca lo voy a dejar de hacer porque a mí también me cambió la vida y lo estoy haciendo. Saber que Dios nos ama nos cambia un mal día, una mala semana, un mal mes, una mala vida. Tienen que aplaudir más que eso si lo crees. ¿Cuánto te ama el Señor? ¡Aleluya! Ahora, esto de que Dios lo sabe todo me hace sentir amado. Te digo una mala noticia acerca de que Dios lo sabe todo. Que si Dios lo sabe todo, lo sabe todo. Y que Él conoce nuestros secretos, pues lo sabe todo. La buena noticia es que de verdad Él se interesa por mí. ¡Qué buena noticia! Pero eso es una parte de la verdad. Y predicar una parte de la verdad es como si no predicara nada. Él lo sabe todo. Eso tiene una doble connotación. La mala noticia, si se me permite el término, que si Él está íntimamente enterado de toda mi vida, significa que está enterado de todos mis pecados y los tuyos, que a lo mejor son más que los míos. ¿Viste? Son más. Cuando yo era adolescente, cuando tenía 15 años de edad, yo solo soñaba en los tiempos, aquellos que vivíamos, hoy supongo que son diferentes, yo soñaba con conducir el auto de mi papá, un viejo Fiat 1500. Conducirlo. No puedes tener allí licencia hasta la mayoría de edad, igual que aquí, pero yo solamente quería que él me enseñara a conducir. Era mi sueño. Y él me decía, sos muy chico todavía, muy irresponsable. No sé de dónde sacó eso. Y yo le rogaba todos los días, por favor, pa, por favor, yo puedo hacerlo, sé que puedo hacerlo contigo al lado, con vos al lado, voy a aprender, dame una oportunidad, por favor. Cuando salí de la secundaria y comencé a trabajar en su carpintería, o en la carpintería de la cual era el capataz, el encargado, él me permitió que al final del día yo podía regresar manejando a casa con su supervisión. No hay peor cosa que tu papá te supervise cuando aprendes a manejar. ¡Cambia! ¡Me vas a romper el embrague, la caja! ¡Qué bomba! Uno tiene que manejar por encima de los gritos. Si superas eso, manejas. ¡Cuidado, frena! ¡Bomba! Y te va insultando de acá hasta casa. Pero si tienes cuero de rinoceronte y ganas de aprender, y deseos que un amigo te cruce y vas con el auto así, te aguantas el grito. Para mí la felicidad se deletreaba Fiat 1500. Esa era la felicidad. La vida no me podía ofrecer nada mejor. 15 años, un piojo flaquito manejando el auto de papá. Entonces, cuando él vio que yo podía conducir, me llevó a una estación de gasolina, se llama en Argentina estación de servicios, y me explicó la diferencia vital entre el motor que utiliza gasolina regular, lo que allá llamamos nafta, y el diésel. Si alguna vez cargas combustible, me aclaró, nunca te confundas, porque si pones diésel, mejor no lo arranques. Este auto es de gasolina común, de nafta. Si le pones diésel alguna vez, hay que vaciar todo el tanque, drenar los inyectores, el carburador, las bujías. Me podría fundir el motor y ya me estaba gritando a cuenta por si algún día lo iba a hacer. No hay problema, que no soy tan bruto. No me insulte la inteligencia, pa. Nafta común o diésel, sencillo, y este no usa diésel. Bueno, te lo digo. Ya sé. Aparte, ¿cuándo me va a dejar el auto solo? Nunca. Y entonces, ¿para qué me decís? Pasan algunos meses. Yo salgo rápido de la carpintería antes que él. Le digo, ¿puedo ir encendiendo el motor? Sí, enciendo el motor. A la vuelta, así, de la carpintería, yo esperaba con el auto encendido. Él dice, acomodo unas cosas y ya voy. Tenía que terminar de encolar una silla. Dijo, ya termino de hacer esto y voy.
Cuando enciendo noto que el tanque marcaba solo un cuarto. Y como él todavía estaba ocupado en la carpintería, acomodando todavía o terminando su trabajo, y la gasolinera, la estación de servicio quedaba en la esquina, yo decidí sorprenderlo y cargarle gasolina con mis propios ahorros. Después de todo, es lo mínimo que podía hacer por no haber pagado las clases de manejo. Está bien que los gritos compensaban que no hubiese pagado, pero aún así improvisé. Dije, vamos, le voy a sorprender a papá. Como él no salía, lo llevo a la vuelta. Cuando llegué ahí, se me hizo una laguna. Yo no me acordaba, porque nunca más hablamos del tema. Habían pasado meses. Si era nafta común o diésel. Yo sabía que una era incorrecta. Allá no te sirves la gasolina tú mismo. Hay lo que se llama un playero, alguien que se ocupa, un empleado, y dice, ¿qué le ponemos? Como yo no tenía celular, no porque éramos pobres, sino porque no se había inventado, y además éramos pobres, y si hubiese inventado yo no lo habría tenido tampoco, ni buena memoria, nunca tuve buena memoria, nunca me caractericé por recordar esas nimiedades. Seguí mi corazonada de líder nato que jamás pregunta y seguía por su instinto. Diésel. Un líder tiene que hacer lo que tiene que hacer. No, si yo estoy a cargo del Titanic, vos cantás hasta último momento por mi cara de seguridad. Nos vamos, pero flor de película que vamos a hacer. Yo soy seguro para esas cosas. Si me equivoco seguro. Cuando volví a encender el motor, hizo todo tipo de ruido, bla, 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 y comenzó a salir mucho humo, una humareda. Y dije, soy hombre muerto. Pero inmediatamente pensé, él nunca lo va a saber. Regresé rápido, el auto así, a estacionar en la puerta de la carpintería, y afortunadamente mi papá todavía no había salido. Así que lo apagué el motor y me quedé ahí. Él subió, dijo, bueno, maneja. No, papá, hoy maneja vos. Yo quiero descansar. Me corrí, encendió, ¡plá, plá, plá, plá! ¿Qué le pasa a este auto?, dijo. No sé, estaba raro. Y de regreso a casa el auto fue, no sé cómo llegó, tironeándose, echando humareda. Y mi padre manejaba todo tipo de hipótesis. A saber, decía, debe ser el carburador. Quizá fue la bomba de inyección. O se salió una bujía. Pero nunca se acercó, ni se le ocurrió acercarse al verdadero móvil del crimen. Nunca. Entonces yo pensaba, se los voy a tener que decir cuando regrese a casa. Se lo voy a tener que decir, pero cuando me di cuenta de que no había nada que me conectara con el crimen, porque yo salí y él salió, yo estaba sentado arriba del auto, con esta cara así. Que vos no dudás de una cara así. Yo opté por la salida diplomática de ignorar el problema. Esto no pasó, confesión positiva. No notó que el auto tenía el tanque lleno, detalle que se le pasó por alto, un fiscal lo habría notado, él no. Yo no me había movido de ahí, así que la coartada era perfecta. Voy a esperar hasta que él lo descubra, pensé. Si lo descubre, esa fue mi oración anoche. Señor, si él lo descubre, tú conoces mi corazón, que yo quería cargarle combustible en señal de gratitud. Así que yo me voy a callar y tal vez él nunca lo descubre y tú vas a valorar que yo hice una obra de bien, porque yo quería bendecirlo, quería bendecirlo, quería bendecirlo, quería bendecirlo, quería bendecirlo, quería bendecirlo. Oír esto, no más que eso. Por ahora y hasta que Dios nos llame a su presencia, el cielo puede esperar. Y mientras que el cielo espera, va a ser tiempo ya
que de una bendita vez cambiemos nuestra dirección postal. Del desierto a Canaán, llegó la hora de mudarnos, gente. Vamos a mudarnos a la tierra que Dios nos prometió. ¡Aleluya! Vamos, celebra al Rey de Reyes. ¡Victoria! 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 ¡Oh! ¡Impresionante! ¡Victoria! ¡Uy! ¡Vamos, vamos! ¡Celebra! El Rey está en la casa hoy. ¡Bendito sea Dios! ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Eva! El cielo puede esperar. Hay victoria aquí hoy. Bendito sea Dios. Vamos, levanta tus manos al cielo, vamos a orar. Padre, en esta mañana, tarde o noche, conforme nos estén viendo según los usos horarios, yo te estoy clamando y pidiendo, uniéndome a niños, jóvenes, ancianos y adultos. Vamos, todos orando conmigo. Yo quiero escuchar tu clamor. Que el espíritu de Josué y Caleb estén en ti. Dile, Señor, yo vengo a reclamar la herencia que tú me has prometido. No es ilegal. No es ilegal. Vas ante el notario y dice, quiero saber si hay una herencia para mí. Y si la herencia queda sin cobrar, se la queda el fisco, se la queda el banco, se la queda el Estado. Pero si tú vas y dices, yo quiero lo mío, el Estado no puede retener nada. Dile, Señor, el Estado ha quedado con muchas cosas que eran mías. Y la religión me ha impedido recibir la herencia. Pero yo vengo a ti, Señor, ahora. Vamos, levanta la mano y dile, Señor, yo quiero mi herencia. Reclama la herencia de tus hijos. Dile, Señor, dice tu palabra, dice tu promesa, dice tu palabra que hasta la tercera y cuarta generación serán benditos a través mío. Reclamo la salvación de mis hijos. Reclamo la salvación de mis nietos. ¡Uy! ¡Vamos! Los que están enfermos, reclamen la herencia de la sanidad. Dice tu palabra, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Señor, yo reclamo la sanidad. Reclamo ahora la sanidad. Yo sé que mi cuerpo es mortal y pútrido, pero hasta tanto llegue el momento de ir al cielo, reclamo tu sanidad divina. ¡Oh, impresionante! Vamos, los que están en crisis financiera, reclama ahora. No le pidas a Dios, por favor, tírame una moneda. Tú no eres un homeless. Tú no eres un mendigo de las bendiciones. Eres hijo. Y como hija e hijo accedes a la herencia real. Entonces dile al Señor, Señor, yo proclamo que no, dice tu palabra, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Y aquí las riquezas en gloria en Cristo Jesús son parte de mi vida ahora, now. Impresionante, vamos. Todos clamando al Señor, reclama arriba de esa promesa. Los que están mirando en casa, reclamen la promesa. Alguien tiene que ir hasta la cama de ese ser querido. Pon la mano sobre tu hijo enfermo y dile, Señor, yo reclamo la promesa. Hay mamis que están sufriendo por hijos que están en drogas, por hijos que están en delincuencia, que han perdido el norte. Mami, dice el Señor, reclama tu herencia. Dile, Señor, tú me dijiste, yo y mi casa serviremos a Jehová. Es una promesa. Está en las Escrituras y es jurisprudencia. Y la jurisprudencia tiene peso legal. La jurisprudencia se la muestras a un juez y tiene que fallar igual que el juez anterior. Dile, Señor, es tu ley, está escrito. No le estamos reclamando a nada a Dios como niños caprichosos. Solo estamos accediendo a las promesas de Dios. Por nada voy a estar afanoso. He aquí todo lo puedo en Cristo que me da las fuerzas. ¡Oh! ¡Impresionante! Algunos se fatigan, flaquean, caen, pero los que esperan en Dios tendrán nuevas fuerzas.
Caminarán y no se cansarán, correrán, no se fatigarán, levantarán alas como águila. ¡Uy! Vamos, reclama, reclama, reclama. Dile, Señor, esas promesas vienen. Impresionante. Impresionante. Todos clamando, clamando, clamando. Reclama, reclama. Dile, Señor, la tierra prometida sobre mi vida. ¿Puedes sentirlo? En la gloria de Dios, momento, momento. Momento, momento. ¡Uy! Presencia del Espíritu. Sopla, 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 sopla. Parte de la herencia es la llenura del Espíritu Santo. Muchos de los que languidecen en el desierto no cuentan con la ayuda extra. Y esto es como una gasolina que se le pone a los autos de Fórmula 1. Es una gasolina con una energía extra, con un preparado que te capacita para lo que normalmente no podrías hacer. Así que los que no les da la fuerza, los que el miércoles llegan y no tienen más aliento, los que no pueden luchar contra tentaciones, contra hábitos, lo más probable es que lo estés haciendo solo. Y el Señor dijo, yo me voy, pero os dejo un consolador. Y este es mejor que yo, porque no estará en un sitio o en otro, estará dentro de ustedes y desde dentro les va a ayudar. Me les voy a meter adentro, dice el Señor, y desde dentro te voy a dar fuerzas. Así que los que no tienen la llenura del Espíritu, digan ahora, reclamo la promesa del Espíritu Santo. Vamos, dile, reclamo la promesa del Espíritu Santo. Levanta la mano y dile, Señor, yo reclamo la promesa del Espíritu Santo. ¡Uy! ¡Paz! Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Reciban, reciban, reciban. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Reclamo la promesa del Espíritu. Reclamo la promesa del Espíritu Santo. Vamos. Quien pueda hable nuevas lenguas. Quien pueda suelte lenguas ahora. Reclame la promesa del Espíritu Santo. Es tu tierra. Es tu tierra, dice el Señor. Es tu tierra. Uy, es tu tierra. Reclama. Hay gente encendida en fuego esta mañana. Hay gente recibiendo, toca, toca, toca. Ahí está, ahí está. Ahí está la mano de Dios. Ahí está la mano de Dios. Ahí está la mano de Dios. Ahí está, ahí está, ahí está. Corriente del Espíritu sopla. Corriente del Espíritu sopla. Uy, niños, niños, niños reciban. Jóvenes reciban. Es la promesa, Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos profetizarán, vuestros jóvenes visionarán, vuestros ancianos soñarán. Y todos declararán la gloria de Dios. Ahí están las nuevas fuerzas para la semana. Ahí está, ahí está. Ahí está la llenura del Espíritu. Ahí está, ahí está, ahí está. Es la llenura del Espíritu Santo que viene sobre River ahora. Es la promesa, es la tierra de la promesa. Tu Canaán va a ser la llenura del Espíritu. ¡Wow! Impresionante. Todos, todos, todos. ¡Wow! Más, 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 más. Levanta tus manos, bebe, bebe, bebe. Si no sabes lo que está pasando, dile, Señor, si hay una promesa para mí, la quiero ahora. Si hay una promesa para mí, la quiero ahora. Quiero esa promesa para mí, en casa. Yo siento que en casa están recibiendo. ¡Uy! Traspasa la pantalla la gloria del Espíritu ahora. Reciben, recibe, recibe. Presencia del Espíritu, sopla. Del norte, del sur, del este, del oeste viene un viento de otra parte. Es un viento de otra parte. Hace poco yo leí una encuesta muy seria que hicieron en 1000 iglesias cristianas de distintas denominaciones. 1000. Les preguntaron a los creyentes cuántos de ellos definían sus vidas en Cristo como vidas victoriosas.
pero tenían que pensar, no repetir como loro. ¿Cuántos creen que su vida en Cristo es una vida de victoria en victoria? Y la respuesta fue asombrosa. Como era anónima, tenían que decir la verdad sin que nadie los juzgara. Solo el 10% respondió que se sentían que tenían vida victoriosas en el Señor. 10%. En otras palabras, 9 de cada 10 creyentes languidecen en el desierto. 9 de cada 10 están en un tedio. O sea, son salvos, sí. No estamos poniendo en tela de juicio eso. Pero viven en la tierra de aguantando hasta que me muera. Viven en la tierra aguantando hasta que venga Cristo. Fuera de Egipto, pero sin haber llegado todavía a Canaán. 10%. Imaginemos una escuela que una universidad que solo graduara el 10% de sus estudiantes. ¿Cómo se vería esa universidad? Un hospital que solo lograra curar el 10% de los pacientes. Un equipo de fútbol que solo ganara el 10% de sus partidos. O un arquitecto que solo completara el 10% de sus proyectos. Si fuese así, no deberíamos hacer algo. Porque son estadísticas alarmantes. Cuando uno dice, de cada 10 creyentes, 9 no logran vivir la victoria, no son felices, la iglesia tiene una deficiencia muy seria, una anomalía casi patológica que nos tiene dando vueltas en círculos. Yo también leía que hay cerca de 2.2 billones, con B de vaca larga, 2.2 billones de personas en nuestro planeta que dicen ser cristianos. Es mucho. Representa una tercera parte de la población mundial. Por lo que si los datos de la encuesta, esa anterior que hicieron entre las 1000 iglesias, son ciertos, quiere decir que de esos 2.2 billones de cristianos, 2 billones, o sea, el 90%, se arrastran en una vida miserable. 2.2. Solo los 2 que están después del punto viven en victoria. Los primeros 2 billones se arrastran. Ese letargo, ese tedio y esa rutina, ¿qué produce? Iglesias débiles, cristianos codependientes que necesitan, en lugar de una prédica o un mensaje que los haga crecer, frases de coaching, frasecitas motivacionales para poder sobrevivir una semanita más. Necesitan repetir frasecitas o un nuevo versiculito para pegar en un calco en el auto o en la nevera que los haga aguantar hasta el próximo domingo o hasta el siguiente congreso de empoderamiento. Es una iglesia debilitada, una iglesia que se arrastra por el desierto y que va a buscar una gotita de agua los fines de semana. Yo pregunto, ¿cómo cambiaría el mundo si esos 2 billones de personas salieran del desierto? ¿Cuánta alegría se liberaría en la atmósfera? No habría tantos creyentes de uno o de otro lado de las grietas políticas. Es impresionante, yo no sé cómo será en vuestros países, pero en Argentina hay iglesias que literalmente se promueven oficialistas o de la oposición. Y hasta los pastores le dicen por quiénes tienen que votar. Entonces, obviamente, cuando la política se entremezcla con las cosas de Dios, la gente no puede estar alegre, porque los políticos fallan, porque las gestiones fracasan. Yo digo, ¿cómo cambiaría el mundo si anduviéramos por encima de esa grieta, en victoria? ¿Cuánta sabiduría se podría extraer de esa gente y compartir? Si esos 2 billones de creyentes dejaran el desierto, ¿cuántas familias se salvarían? ¿Cuántas guerras podrían prevenirse? ¿Cuánta hambre en el mundo podría erradicarse? ¿Cuántos orfanatos nuevos se construirían? ¿Cómo cambiaría el mundo si cada cristiano comenzara a vivir ya
la tierra prometida, el victoria, 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 victoria en todas las cosas. Me caigo pero victoria, peleo pero victoria. Tú ya tienes una herencia. Si le entregaste tu corazón a Cristo, Dios ya te ha dado tu Canaán. Pablo le dice a Éfeso en la carta a los Efesios 1:3, Él, Dios, ha bendecido las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo a los que creyeron en Él. En los cielos Él ha decretado la bendición. Nota el verbo, te ha bendecido. No dice te va a bendecir, tal vez te bendiga si te portes bien. El título de propiedad de la tierra prometida tiene tu nombre. Los registros legales en el cielo fueron cambiados por tu nombre. Dios ya te ha dado Canaán. Alguien tiene que celebrar, gente. ¡Aleluya! Entonces, ya tienes todo lo que necesitas para ser quien Dios quiere que seas. Tienes acceso, según el apóstol, a las bendiciones, a las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Y este es el secreto, a lo mejor, mayor guardado de la cristiandad. Porque nosotros solemos subestimar lo que nos ocurrió al momento de nuestra conversión. Algunos creen que la conversión es similar a entrar en un car wash, en un lavadero de autos. Entramos todos sucios en el túnel así, vamos pasando, y salimos del otro lado con los pecados lavados. Sin embargo, la conversión es más que la remoción del pecado. La conversión es la remoción del pecado y es un depósito de poder. Es como si te quitaran un motor de un Toyota Camry. Los que tienen un Toyota Camry, mi mayor respeto. Fue mi primer auto aquí. Modelo 1979, que cuando lo arrancas, como viste, diciendo, te estoy haciendo un favor de llevarte. Te quitan ese motor y te colocaran el motor de una Ferrari. O sea, Dios removió el motor viejo, cubierto de costra, agrietado, y lo reemplazó con una versión enérgica y rugiente Cristo de sí mismo. La esencia de Cristo fue incrustada en nosotros. Segunda de Corintios 5:17 afirma, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas, ¡wow!, todas son hechas nuevas. ¿Sí o no? Entonces, quiero que te grabes esto. Estamos completamente equipados. ¿Necesitamos más energía los lunes a la mañana? La tenemos. ¿Más bondad y misericordia? La tenemos. Nos hace falta más dominio propio, no más demonio propio, más dominio propio, más autoestima. Bueno, Hebreos 13:21 declara, Dios te capacitará con todo lo que necesites para hacer su voluntad. O sea, cuando Él te da, nos da su voluntad, nos da la asignación, nos da la capacidad, las herramientas. Segunda de Pedro 1:3 añade, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida en rectitud. Todo. ¿Cómo uno puede vivir en santidad? ¿Cómo uno puede vivir en integridad? Dios nos ha dado las herramientas para que eso suceda. Pero para eso necesitamos un cambio de paradigma. En Canaán no peleamos por la victoria. En Canaán peleamos desde la victoria que ya fue ganada. En el desierto nos afanamos, nos preocupamos por todo. En Canaán confiamos. En el desierto buscamos la atención de Dios. En Canaán ya tenemos el favor de Dios con nosotros. Vive con nosotros. ¿Tú lo crees? En el desierto
Dudamos de nuestra salvación. En Canaán sabemos que somos salvos. Cuando yo veo a alguien dudando de la salvación, que la perdí, que Dios me borró, que me volvió a anotar, que ahora me volvió a borrar, que ahora se arrepintió, yo digo, vive pobrecito en el desierto. Porque cuando nos entregamos a Cristo fuimos integrados a la familia real. Juan 1:12 afirma, mira, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad para ser hechos hijos de Dios. Y como somos parte de la familia real, tenemos acceso a las bendiciones de la familia real. A todas ellas. Efesios 1:11 dice, en él asimismo tuvimos herencia, heredada. Pero hay más. Romanos 8:15, el apóstol Pablo describió el valor de nuestro portfolio, de todo nuestro portfolio, de todo lo que accedemos en ese depósito de poder cuando aceptamos a Cristo. Dijo Pablo, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos y coherederos con Cristo. Alguien tiene que celebrar, decir, me había olvidado. Se me había pasado de la cabeza. Somos coherederos con Cristo. Compartimos la misma herencia de Cristo. Moisés acababa de morir. Después de esos 40 años, los hebreos estaban comenzando casi su quinta década como beduinos en el desierto. 40 años. Una vida. Para los que tienen 40 años es tu vida completa. Para las mujeres que tienen 50 y mienten que tienen 40, también es tu vida completa más 10 años más que no quieres reconocer. Pero antes de entrar a Canaán, a la tierra prometida, al igual que nosotros, tenían que hacerle frente a una patología. ¿Qué es una patología? Una enfermedad que tenemos que confrontar si queremos entrar a la tierra prometida. De este lado, a una vida victoriosa. A una enfermedad tuvieron que enfrentar ellos que había contagiado a muchísima gente. Josué sabía que había que declarar la guerra a la plaga que responde al nombre de no puedo. No puedo. Es la epidemia que ataca nuestro dominio propio. No puedo resistir la botella. Yo soy creyente, pero me dan el tequila con gusano, no, el mezcal con gusano. El mezcal con gusano y me sale el gusano viejo de la vieja vida. No puedo dejar el cigarrillo, no puedo. No puedo abandonar el porno porque de esa forma es una manera de desfogar, de liberarme. Ataca nuestras relaciones esa enfermedad. No puedo perdonar. Yo sé que soy creyente, pero no puedo perdonar lo que me hicieron. Si te contara. Ataca nuestra fe. No puedo creer que Dios me ame. Yo no puedo creer que Dios me ame por todo lo que he hecho. No puedo. Si Josué hubiese mascullado esas palabras, nunca habría conquistado la tierra prometida. De hecho, el libro de Josué comienza con malas noticias. Josué 1:1 empieza con malas noticias. Dice, aconteció después de la muerte de Moisés. Nadie se comparaba a Moisés. Nadie. Cuando eran esclavos fue Moisés quien confrontó a Faraón. Cuando el mar rojo rugió, Moisés oró pidiendo ayuda. Cuando estuvieron hambrientos, sedientos o confundidos, Moisés intervino y Dios suplió alimento, agua y los 10 mandamientos, el decálogo. Moisés significaba más para los hebreos que lo que Napoleón y Alejandro Magno significaron para su gente. Ustedes saben que en Dakota del Sur está el monte Rushmore, que se levanta el santuario de la democracia. Si alguien no lo vio personalmente, lo habrá visto en alguna película o en alguna foto, donde están esculpidas las figuras en granito con los presidentes americanos George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln.
Si el rostro de Moisés hubiese sido esculpido en el monte Sinaí, jamás los hebreos habrían permitido que compartan otros 3 líderes la cara con él. No había otro que se comparara a él. Poner a Washington con los demás está bien, pero Moisés con alguien más, no. Perder a Moisés era perder la causa, señores. Y la perdieron, porque Moisés murió. Y sin embargo, antes que la hierba creciera sobre la tumba de Moisés, Jesús le dijo, Dios le dijo a Josué, Moisés ha muerto, ahora pues, levántate. Acaba de morir, levántate. Nosotros hoy usaríamos una táctica diferente. Moisés ha muerto, ahora pues, guarda luto. Tómate un sabático. Elabora y procesa las 5 etapas del duelo. Encuentra un terapista. Busca un tanatólogo. Pero Dios le dice, no. Moisés ha muerto, levántate. Moisés está muerto, pero Dios está vivo. El líder humano falleció, pero el líder eterno sigue vivo. Nada ha cambiado. ¿Sí o no? Levántate. Nuestra porción no es una miseria. No heredamos las obras. No nos vestimos como los que fuimos hermanos menores con la ropa que van dejando nuestros hermanos mayores. Yo heredé hasta los calzones de mi hermano Diego. Había algo que nos vinculaba en la intimidad, el mismo calzón. No pasa eso con el Señor, no nos vinculan como primos lejanos. En la tradición del tiempo del apóstol Pablo, el hijo primogénito recibía una doble porción, mientras que el resto de los hermanos tenían que repartirse lo que quedaba. No es así con Cristo. Primera de Juan 4:17 dice, porque nosotros somos en este mundo tal como Jesucristo. O sea, la porción de Cristo es nuestra porción. Todo lo que Cristo tiene, lo tenemos nosotros. Por si alguien no lo sabía, por si alguien languidecía en el desierto. Ahora, si bien somos coherederos con Cristo, ¿por qué luchamos tanto? Nuestra herencia es una perfecta paz. Yo te doy una paz, dice el Señor, que sobrepasa todo entendimiento. No hay manera de, en palabras simples dice, no hay manera de razonarlo, no resiste análisis racional. No hay un sabio, alguien que tenga ciencia que pueda discernir por qué tenemos paz en una pandemia. Nos dicen que estamos locos. No hay forma de entender por qué un cristiano está en la sala de espera con un ser querido luchando contra el cáncer, está preocupado, está dolido, pero a pesar de eso no pierde la paz. Yo he estado en funerales donde veo a los seres queridos que tienen a Cristo en el corazón, con el dolor lógico que implica la partida a la eternidad de un ser amado, pero sin embargo tienen una paz que quienes entran dicen, ¿pero qué les pasa? ¿Cómo pueden tener esa paz, esa tranquilidad? Y le dicen hasta luego, nos vemos pronto. Una paz que sobrepasa todo entendimiento, que no resiste análisis. Y sin embargo, si Dios nos da esa paz, si Cristo nos comparte esa paz porque somos coherederos con Él, ¿por qué a veces pasamos noches enteras de ansiedad sin poder conciliar el sueño? ¿Por qué anoche no pudiste dormir? ¿Por qué anoche estuviste dando vueltas y vueltas como una milanesa empanizada en la cava? ¿Por qué? Tenemos acceso al nivel de alegría de Jesús. Sin embargo, ¿cuántas veces, cuántos días durante esta semana que se fue caminaste a paso lento como burro con indigestión? Yo nunca vi un burro con indigestión, pero me lo imagino. Dios promete suplir cada necesidad. Compartimos las riquezas en gloria con Él. No obstante, seguimos preocupándonos, poniéndonos nerviosos. ¿Por qué? A mí se me ocurren al menos un par de razones, 2. Primero, no sabemos de nuestra herencia, no sabíamos.
Nadie nos ha contado lo que dice Efesios 1:19 acerca de la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Nadie nos ha dicho de ese depósito de poder. Nos han dicho frasecitas empoderadoras, pero eso no es hacer un depósito. Nadie nos ha dicho que peleamos desde la victoria, no por la victoria. Hay algunos que pelean contra el diablo como si el diablo nunca hubiese sido vencido. Cuando la serpiente, que tipificaba el diablo, le habló a Eva, se supone que tenía patas o alas, porque parte de la maldición fue: sobre tu vientre te arrastrarás. A la mujer le dijo que iba a traer a luz con dolores de parto, pero la maldición que vino para la serpiente: sobre tu vientre te arrastrarás, por lo cual, si leemos lo que no está escrito, significa o que tenía patas o que tenía alas. Y ese es el estado y el lugar y el nivel que Dios puso al diablo hasta la fecha, arrastrado. Entonces cuando alguien dice: el diablo está sobre mí, o sea que estás recontra arrastrado. ¿Para qué lo subiste? Déjalo donde Dios lo puso, arrastrado, vencido en la cruz del Calvario. Consumado es. Vencido. Josué tendría razón para haber dicho: no puedo. Al menos 3 millones de razones tenía. Según el censo del libro de Números, había 601.730 hombres. 601.730 hombres con 20 años o más, sin contar los levitas. Cuando Josué asume, si asumimos que 2/3 partes de estos hombres tenían esposa y mínimo 3 hijos, porque no había Netflix ni mucho para hacer en el desierto, el número se acerca a casi 3 millones de hebreos. Estamos hablando de la misma cantidad de habitantes que tiene, por ejemplo, Buenos Aires, según el último censo, todo Buenos Aires. 3 millones de hebreos inexpertos. Podían pelear contra serpientes, contra tormentas de arena, pero traspasar los muros de Jericó, ¿de verdad? ¿Guerrear contra los bárbaros sanguinarios del otro lado? ¿Really? ¡Oh, qué bilingüe que estoy! Metí una palabra. Yo tengo poquitas palabras en inglés, pero le digo con una fonética perfecta que dice este tipo, ¿sabe? Of course. Fereceos, eteos, cananeos, amorreos. Para nosotros son nombres raros solamente. Para estos hombres les provocaban miedo, pavor. En el corazón hebreo les entraba pánico. En resumen, excusa número 1, Moisés está muerto. Excusa número 2, mi pueblo es inexperto en asuntos de batallas. Son beduinos, gitanos del desierto, que no son guerreros. Número 3, a la gente como nosotros, los cananeos se los comen en el desayuno. Sin embargo, antes que Josué pudiera categorizar sus miedos, Dios le dio una sola razón para tener fe. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo el pueblo, a la tierra que yo te doy. A la tierra que yo te doy. Alguien tiene que creerlo, a la tierra que yo te doy. ¡Aleluya! Lo diré otra vez. A la tierra que yo te doy. No la tierra que podría darles. No la tierra que deberían conquistar. No la tierra donde tienes que probar de qué estás hecho. No la tierra que debes ganar, la tierra que debes confiscar, rentar o comprar. La tierra que yo les doy. O sea, la transacción ya había ocurrido. La tierra ya había sido transferida. La conquista era un hecho consumado. La tierra que yo te doy. A Josué se lo estaba enviando a tomar la tierra que ya Dios le había dado, a recibir la tierra que Dios ya había tomado. Como yo os he entregado, como se lo había dicho a Moisés, dijo Dios, todo lugar que pisare la planta de tu pie, todo,
No nos olviden de este detalle que no es menor. Los hebreos eran nómades. No eran dueños ni siquiera de un terreno fiscal o de un baldío. Eran nómades, indocumentados técnicamente, porque no pertenecían ni a Egipto ni habían llegado a ninguna tierra prometida. Llegaba la migra, no quedaba nadie. Sin embargo, por un decreto divino, recibieron el título de la tierra de sus sueños. Tal como lo había prometido, Dios le dio la herencia. Los muros de Jericó cayeron, los nómades sin hogar se convirtieron en colonos, una nación que había vivido 4 décadas en el exilio comenzó a forjar un futuro en los montes cananeos, construyeron granjas, aldeas, viñedos. La victoria fue tan completa que el historiador escribió en Josué 21:43: de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que ya le había jurado darle a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová le dio reposo, descanso, alrededor, conforme a todo lo que le había jurado a sus padres. Ninguno de todos sus enemigos pudo hacerle frente jamás, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos, no a algunos, a todos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, y dice al final, todo se cumplió, todo. No algunas cositas, otras, todo se cumplió. ¿Estamos recibiendo esta palabra, sí o no? La segunda razón, la que yo creo, por la cual algunos no viven en victoria, es porque no creen en la herencia. La primera es que no saben, la segunda es que no creen. Que ese fue el problema de los antepasados de Josué. No creyeron que Dios les iba a dar la tierra. Los días de victoria de los hebreos pudieron haber comenzado 4 décadas antes. Los 40 años por el desierto no estaban en el plan inicial de Dios. De hecho, Dios aludió a la promesa que le había dado a Moisés cuando se lo dijo a Josué. Le dijo, yo os he entregado como se lo había dicho a Moisés. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Uno cree que esa fue la promesa que Dios le dio solo a Josué. Dice, no, yo se lo había dicho a Moisés. Yo te voy a entregar a ti y a tu pueblo todo lugar que pise la planta de tu pie. En otras palabras, yo le hice esta misma oferta al pueblo de Moisés y no lo creyeron. Prefirieron el desierto. Ay, no, somos como langosta. Ay, gigante muy grandote. Caramba, que vieron los milagros en alta definición. Los milagros que vieron los hebreos fueron en HD. ¿Vieron cómo los tiburones se comieron a los egipcios cuando el mar se cerró? ¿Vieron cómo las plagas cayeron sobre Egipto? ¿Vieron cómo una columna de fuego los protegió? ¿Cómo cayó maná del cielo? ¿Cómo brotó agua de una piedra? ¿De verdad? Josué no cometió ese error. Le tomó la palabra a Dios e inició la tarea de heredar la tierra. Entonces hagamos nosotros lo mismo. La presencia de Dios está incrustada en nosotros. No midamos nuestra vida según nuestra capacidad, midámosla según la capacidad de Dios. Si no podemos perdonar, Dios sí puede. Y como Él puede, nosotros podemos. No podemos romper con el hábito, Dios sí puede. Como Él puede, nosotros podemos. No podemos controlar la lengua, el temperamento, Dios sí puede. Y como tenemos acceso a todas las bendiciones del cielo, encontramos la fuerza para poder. Imagínate lo que ocurriría si toda una generación de cristianos viviera con su herencia, recibiendo su herencia. Filipenses 4:13 lo afirma, pues todo lo puedo hacer, todo, por medio de Cristo, quien me da la fuerza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Todo. Todo. ¿Sí o no? Alguien tiene que decir amén. Entonces, el título para nuestra nueva vida en Canaán ya fue firmado. Ya está. Solo depende de nosotros poseer la tierra. Josué y sus hombres lo hicieron, heredaron su herencia. Cada tribu recibió su bendición particular o una asignación. Todos los hebreos fueron bienvenidos a la herencia. El viejo, el joven, el débil, el fuerte. No hubo alguien que dijo, no, vas a heredar menos. Claro, las asignaciones eran individuales. A cada tribu Dios le dijo a Josué que den un paso al frente. Rubén, Gad, Manasés. Cada territorio era distinto. La parcela de Judá era grande, era céntrica. La de Dan era más pequeña y costera. Hasta las asignaciones fueron únicas. Josué dijo, tribu de Judá, tomen las tierras altas. Manasés, ocupen los valles. Pueblo de Gad, habiten la tierra del este jordánico. Y Jesús hoy nos dice exactamente lo mismo. José, toma tu lugar en tu campo de medicina en el ala del hospital. María, toma tu territorio de contabilidad. Susana, te he dado el don de servicio, ocupa tu territorio. Alejandra, ocupa tu sitio en la administración. Todo el mundo recibe un don. Todo el mundo recibe un territorio. Ocupa tu lugar. En el primer capítulo de Deuteronomio, vemos que los israelitas habían acampado en el monte Horeb, en el desierto. Ya estaban asentados, estaban acostumbrados a la vida del desierto. Increíble. Habían establecido una ciudad segura, conocida, en el desierto. Sin saberlo, los hebreos habían creado un lugar donde estaban atrapados. No necesitaban arriesgarse, ni siquiera necesitaban a Dios, porque uno no necesita mucho a Dios cuando vive una vida sedentaria. Cuando no vives milagros, ¿para qué quieres a Dios en la ecuación de la vida? Todos tenían lo que requerían. Habían sido, sí, salvos de la esclavitud del faraón, pero todavía no habían llegado a donde Dios quería. Y Dios tenía un sueño más grande para el pueblo hebreo. Dios quería que abandonaran lo conocido, que arriesgaran todo, que dependieran de Él. Así que les habló y le dijo en Deuteronomio 1:6, ustedes han permanecido demasiado tiempo en este monte. Y yo te voy a decir la misma palabra de parte del Señor. Ya has permanecido mucho tiempo en ese mismo monte. Dile al que está a tu lado, muévete del monte. Pero no te lo voy a decir. Te lo voy a decir yo, muévete del monte, mijo. Muévete del monte, ternurita. Ya has estado mucho tiempo ahí. Y esta exhortación de abandonar el desierto o el mismo monte, no se trataba de abducirlos y llevarlos directo y sin escalas al cielo. Pero a veces lo que interpretamos, y así salimos a evangelizar con la premisa de que Canaán se trata solo y necesariamente del cielo. Por eso siempre trato de hacer, al menos el torpe intento, de redimir la palabra más famosa de toda la cristiandad, evangelización, que es una palabra que ha sido secuestrada, tomada como rehén, incomprendida y la mayoría de las veces mal utilizada. En su dialéctica, en su etimología, ha sido mal utilizada. Los cristianos como que acampamos cómodamente en el desierto, construimos nuestra propia ciudad religiosa a kilómetros de distancia de la tierra prometida. Y sin casi darnos cuenta, desvirtuamos la idea de lo que significa la tierra prometida. Y entonces cuando le predicamos a un inconverso, le predicamos lo mismo que creemos. Usted tiene que saber lo que le va a pasar cuando va a morir. Es lo único que le decimos. ¿Está listo para morir? Le decimos al carnicero, ¿está listo para morir a la carne? Siempre ese fue nuestro método de evangelización durante años.
¿Qué va a pasar cuando se muera? ¿Sabe dónde se va a ir? Y por eso, a veces en lugar de amar, de comprometernos con los perdidos, solo le decimos, si murieras hoy, ¿tú sabes dónde irías? La base de la evangelización escatológica es esa. Tienes que esquivar el infierno y asegurarte el cielo. La motivación de salvarlas es que no ardan eternamente en el infierno. Escrituralmente es correcto. Yo no estoy diciendo que eso no es correcto. El que tiene a Cristo se va al cielo, el que no tiene a Cristo se va para abajo. Eso es así. Eso no cambia, no lo estoy poniendo en duda. Pero lo que digo es que para predicar eso, ni siquiera hace falta involucrarnos ni amar a nadie. El que se quiera salvar, que se salve, y el que no es su rollo. Entramos al hospital y decimos, ¿quién se está por morir? Que levante la mano, acepte a Cristo, se vaya para el infierno. Ya está, ya predicamos. Esa versión de la evangelización está completamente enfocada en un miedo al infierno y ofrecer a Jesús como boleto de escape. Entonces, de algún modo no somos evangelistas, somos vendedores de seguros de vida. Compren nuestra póliza evangélica, que podrá cobrar en el caso que se muera. Llame ya. Ahora, convengamos, todos creemos en el cielo, ¿sí o no? De hecho, todos quienes tenemos a Cristo queremos vivir eternamente en el paraíso, en la nueva Jerusalén. Pero no nos podemos olvidar que hasta tanto lleguemos hasta el cielo, Jesús nos ofrece alegría abundante. Entonces, ¿por qué muchos viven con tristeza abundante? Pero yo aprendí que cuando Dios define una promoción, para Él promovernos no es subir un peldaño más, subirnos un peldaño más en la escalera. Promovernos es acercarnos más a nuestro llamado. A lo mejor, en términos religiosos, subir un peldaño más en la escalera es estar más visible, cantar, tocar la música, predicar. Pero lo que Dios llama subir un peldaño es transformarte en un hombre de oración, en una mujer de ayuno, en alguien que sirve, en alguien que transforma, en alguien que siembra. Entonces, no permitas que alguien te promueva o te ascienda si eso te aleja de tu llamado. Porque lo que el hombre a veces hace es alejarnos de nuestro llamado. Gálatas 6:4 dice, presta mucha atención a tu propio trabajo, porque entonces tendrás satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie. Y Jesús insistió mucho en esto. No sé si a usted se le escapó el chiste o la ironía de Jesús, que cuando después de la resurrección Dios le da a Pedro una misión específica. Y Juan 21:21 relata que Pedro responde señalando a Juan. Y dice, Señor, ¿y qué va a pasar con este? Y Jesús le contestó bien hispano. Si yo quiero que él viva hasta que yo regrese, ¿a ti qué te importa? Tú sígueme. ¿Qué cuerno te importa? Vayan a buscarlo, ahí está. ¿Y con este qué va a pasar? ¿Qué te toca dar explicaciones? Sígueme, Peter. Ay, ¿qué va a pasar con John? ¿Qué te importa? En otras palabras, no te preocupes por la misión de otra persona. Estate enfocado en la tuya, en tu herencia, en tu lote. Hay una herencia de este lado del sol. Y los que viven comiendo queso, los religiosos que están constipados, no soportan a aquel que luce bien. Cuando alguien luce bien, feliz porque vive de su herencia, le dicen, es humanista, no predica arrepentimiento. Sí, nada tiene que ver con el arrepentimiento. Estoy hablando de aquellos que se arrepintieron, aceptaron a Cristo y en vez de entrar a comer el menú libre, comen queso. Yo estoy hablando de aquellos que se arrepintieron de sus pecados, pero después empiezan a pagar las cuotas mensuales de lo que Cristo ya pagó completamente en la cruz.
¿Por qué la gente se carga con un mortgage que no tiene que pagar? No es ofensivo. Yo te regalo una casa, te digo, está completamente paga, y en 10 años te vuelvo a encontrar y me dice que llevas 10 años pagando lo que yo ya pagué, digo, o eres... iba a decir estúpido, porque queda feo. O no me escuchaste. Somos herederos con Cristo en los bienes de Dios. Herederos con Cristo en los bienes de Dios. Y lo que Dios le dijo a Josué, nos lo repite a nosotros. River, yo te entregaré todo territorio que pongas el pie, como se lo prometí a Moisés. Todo lugar que pise la planta de tu pie. Pero hay que tomar posesión de la tierra. Tenemos que disponernos a recibir lo que Dios nos da. Todo lo que necesitamos es entrar a nuestra tierra prometida, caminar en fe, aunque no veas, caminar en fe. Así que vamos a caminar, gente, a marchar, se ha dicho, a terminar el año marchando en fe, diciendo, está bien, yo creo en el cielo, pero quiero encontrar la porción que me pertenece en la vida, acá, de una bendita vez. Así que vamos a mudarnos de una vez por todas al lote prometido. No importa la edad que tengas. Caleb dijo, yo tengo 75 años y quiero mi monte. Josué y Caleb fueron los únicos que sobrevivieron a la primera generación. Fueron los únicos 2 espías que dijeron, sí podemos conquistar. Se tuvieron que comer 40 años junto con los otros incrédulos. Pero después de 40 años Josué le dirigía la nación y Caleb todavía estaba ahí. Y Caleb dijo, tengo 75 años, tal era mi fuerza antes, tal es mi fuerza ahora. Lo que estaba diciendo es, yo puedo estar más senil, más gagá, la próstata no me funciona, necesitaría un Viagra, pero ¿sabes? Dios no ha cambiado, Dios no envejece, Dios no cambia sus planes, Dios no muta, Dios sigue siendo misericordioso. Padre, he transmitido lo que creo me has dicho que diga a este tu ejército, a este tu pueblo. Y hoy desde aquí, desde River, bendecimos esas naciones, esa gente que está del otro lado. Hasta la fecha languideciendo en el desierto. Ayúdalos a tomar una victoria real, no de frases hechas, ni repeticiones absurdas, sino de un cambio de paradigma. Que todas las cosas sean hechas nuevas, que la vieja vida quede atrás, que la victoria sea parte de nuestro folclore, parte de nuestra rutina. Vencer, vencer, vencer. No nos libres del mundo, como tú dijiste, sino ayúdanos a creer que tú has vencido al mundo. Saber que uno tiene que reclamar la promesa de que el enemigo está vencido, que en la cruz todo fue hecho. Tomamos esa herencia y pertenecemos al 10% o más de ese grupo de cristianos que vive en victoria, preocupados en luchas, pero sabiendo que la victoria vendrá. Y si no viene de este lado del sol y viene en la eternidad, aún así no cambiará nuestro ánimo. Nos aprendemos a contentar, aprenderemos a estar alegres en ti. Bienaventurados, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén, amén y amén. Gloria a Jesús. Dios te bendiga. Hasta el domingo que viene. A mudarse, gente. A cambiar la dirección postal. A Canaán. Bye. 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 Bye.